¿Se ha encontrado usted alguna vez con alguna persona que le diga, yo he padecido de cáncer, yo he tenido hepatitis, aunque los médicos nunca han dado con ese diagnóstico, yo sé que he padecido de estas enfermedades? Pues muy alerta porque está frente a una persona hipocondríaca. ¿Qué es la hipocondría o hipocondriasis, como también se le denomina? Otros lo llaman trastorno de ansiedad por enfermedad. Pero todo esto nos lo van a aclarar los especialistas que nos acompañan en la mañana de hoy. Una de ellas, Siboney Pérez, psicóloga, especialista en estudios de la conducta y es coach internacional, además profesora universitaria en cátedras como psicología industrial y psicología de la orientación. También la acompaña en la mañana de hoy el doctor Marcos Gómez. Él es psiquiatra, especialista en adicciones y demencias. Bienvenidos a ambos. Gracias. ¿Qué es la hipocondría, Siboney? Básicamente, la hipocondría o trastorno hipocondríaco, como también se le conoce, es un trastorno que entra dentro de la categoría de los somatomorfos, es decir, donde hay los síntomas físicos vienen acompañados de factores psicológicos. Y la persona lo que es que tiene un conjunto de dolencias, de quejas, que hacen que sienta estos dolores, estos síntomas, pero a los cuales no hay ninguna evidencia clínica orgánica que demuestre que existen. Y lo que fundamentalmente lo caracteriza es el pensamiento erróneo, equivocado, de que tiene o padece una enfermedad grave. Sobre todo piensan que es una enfermedad grave. Entonces entra en ese conjunto de pensamientos distorsionados sobre cualquier síntoma físico que se encuentre en el cuerpo, por muy pequeño, muy minúsculo, muy ínfimo que sea. Como centra su atención en él, eso lo convierte en un problema desde el punto de vista clínico, aunque físicamente a través de pruebas, exámenes médicos que hayan descartado eso, permanece la distorsión de la interpretación en cuanto al conjunto de síntomas que está presentando. Eso es tamatomorfos prácticamente. ¿Califica entonces esta enfermedad dentro de los trastornos de ansiedad? Forma parte, incluso por eso en el libro, hay un libro donde están clasificadas todas las enfermedades, que se llama Clasificación Internacional de Enfermedades, en su número 10, que es el que está actualmente vigente, ya viene el 11, y este es un libro elaborado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces allí entra, dentro de los trastornos somatomorfos está clasificado la hipocondría, y sobre todo se caracteriza por eso, por el miedo y la interpretación errada, incluso hasta de movimientos fisiológicos, sobre todo la parte gastrointestinal, las palpitaciones. O sea, el paciente lo percibe como algo dañino y sobre todo como algo grave y con lo que corre peligro su vida. Y lo decíamos al principio del programa, doctor, y usted me sacará de la duda, es un miedo irracional. Completamente, sí. ¿Qué significa eso? Bueno, que no es capaz de ser rebatido con la lógica. O sea, se le explica al paciente cuál es el origen de esos síntomas que él está sintiendo y él siempre lo va a atribuir a una ideación catastrófica, o sea, que va a ser una enfermedad que va a acabar con su vida. ¿Cómo vive un paciente en medio de esta situación de catástrofe constante que le produce justamente esa preocupación exacerbada por su salud y por los síntomas o las manifestaciones orgánicas? Bueno, la verdad es que lleva una vida bastante difícil. ¿Por qué? Porque es un paciente, una persona que se va a sentir muy frustrada al estar rodeada de personas que no logran comprender la significación de su trastorno, la significación que está atribuyéndole a toda una sintomatología que no es atribuible a parte orgánica, parte médica. Entonces hay mucha frustración. Pueden incluso caer en depresiones desde el punto de vista también conductual porque se sienten aislados, se sienten incomprendidos, muchas veces rechazados y burlados, no solamente por el núcleo familiar o por las personas más cercanas a ellas, sino por las personas que dicen, lo que tú tienes es de loco, tú no tienes nada, tú lo que estás es manipulándonos. Entonces hay mucha incomprensión y esto puede incluso complicar aún más ya el trastorno de por sí que está manifestando, porque se le agregan elementos de depresión, muchos más elementos de ansiedad, puede agudizar también un trastorno de ansiedad, la parte de frustración y por supuesto complicaciones en sus relaciones de todo tipo, no solamente las familiares, sino las sociales e incluso las laborales, porque puede hasta perder el trabajo
por esto de ir constantemente a un médico, de estarse haciendo chequeo, reposo. Entonces la vida de verdad es difícil y a ellos además les causa mucha ansiedad, mucha angustia, ese temor de que sí tengo algo, porque sí tienen algo, o sea, el dolor que sienten es real. Lo único que la causa es psicológica. No, no es una parte que médica que se consiga con un diagnóstico médico de que me pueda apoyar el doctor, sino que es mental. O sea, viene de la ideación catastrófica, viene de todos esos pensamientos irracionales, pero el dolor es real. O sea, él está sintiendo dolores reales. Y eso para él mismo y para el entorno es difícil de entender. Y eso lo tiene que comprender el núcleo familiar para poderlos apoyar, para poderlos ayudar. ¿Puedes llegar al hipocondríaco a mentir sobre ciertos síntomas para lograr escuchar lo que quiere del médico? Es que no es una mentira, sino que es una interpretación errada de los síntomas que él tiene. Ok. Entonces, por eso es que es tan frustrante, porque en verdad sí tiene un dolor o sí tiene una sensación, pero no es lo intensa que él lo refiere o no es lo grave que él lo refiere. Incluso para el diagnóstico, uno de los criterios en el periodo de tiempo es que estos síntomas estén presentándose por un periodo mayor de 6 meses. Okay. O sea que es un paciente que tiene que ser muy bien estudiado porque además hay que descartar la presencia de una enfermedad real. Real. Porque muchas veces incluso el paciente la padece y la describe, pero la intensidad de los síntomas las refiere como catastróficas, que van a acabar con su vida, cuando de repente no es así. Y eso muchas veces quizás limita inclusive el diagnóstico de esas enfermedades reales. Entorpece, claro, Ok. entorpece el cuadro porque comienzan los especialistas, comienza incluso a dar vueltas por todos los especialistas, a hacerse todas las pruebas habidas y por haber, y lo más frustrante es que, porque por lo general este tipo de pacientes comienzan en la red primaria y es al final que acuden con un especialista en salud mental, con un psiquiatra, pues un psicólogo, que es el que, bueno, ya después de haber descartado, muchas veces cuando estos pacientes llegan, yo lo que les digo que, oye, qué bueno que pudieron hacer todas las evaluaciones y determinar que ellos se convenzan de que no tienen físicamente nada porque han sido sumamente estudiados. Y esto ocurre, es similar y formaría parte también con la parte de los trastornos, la crisis de pánico. Ahora, en la red, digamos, de atención primaria, como usted ya lo decía, doctor, ¿existe suficiente personal profesional, obviamente, capacitado para detectar a tiempo un caso de hipocondría? Bueno, lo que pasa es que es difícil. O sea, como digo, hay que hacer las evaluaciones, los estudios, para poder comprobar que físicamente o la intensidad con la que refiere el paciente los síntomas no es tal. Entonces, siempre tiene que haber un estudio conciso para evitar no diagnosticar una enfermedad de verdad grave, pues porque puede pasar. ¿Cuán frecuente es encontrar a un hipocondríaco? Bueno, ahora, en esta situación que tenemos, se está exacerbando mucho esa ideación y las personas, producto de la misma angustia de la situación que tenemos, El estrés. del estrés, puede estar generando algunas conductas que pueden ser catalogadas dentro de conductas como hipocondríacas, no necesariamente que tienen el trastorno, sino hay ese temor de que qué pasa si yo me enfermo y no hay las medicinas, qué pasa si me enfermo y no tengo para pagarle al médico porque tengo que comprar comida. O sea, una cantidad de angustia que está flotando allí en la persona puede dar origen, entonces a que se desencadene o angustia, que es parte del cuadro o del trastorno hipocondríaco, y que haya, pues, y los que ya lo padecen, que se exacerbe más. Puede haber, no necesariamente que el trastorno se esté desarrollando, pero sí conductas hipocondríacas en ese sentido. ¿Es fácil, doctor, confundir las conductas hipocondríacas o la hipocondría como tal con otro tipo de trastornos de conducta, quizás? Bueno, es que forma parte de los diagnósticos diferenciales. Ok. Incluso como ya se había hablado previamente, con trastornos de ansiedad generalizada, con Ok. depresión. Por eso que el paciente debe ser estudiado muy concienzudamente. ¿Trastornos obsesivo-compulsivos? Podría presentarse, sí, como parte del síntoma. ¿Esquizofrenia? Bueno, con la esquizofrenia también podría, pero la esquizofrenia ya es algo un poco más complejo y los delirios, o sea, porque para poder dar el diagnóstico de hipocondriasis hay que estar claros de que no va a haber una interpretación delirante como tal. Ok. Claro, la interpretación es irracional, pero ya el delirio está un poco más estructurado en este tipo de enfermedades mentales graves como es la esquizofrenia,
que la esquizofrenia es un grupo de enfermedades, pues, como tal. Hay quienes afirman que es una enfermedad más frecuente en mujeres que en hombres. ¿Es eso cierto? Los estudios han demostrado que es similar tanto la aparición en hombres como en mujeres. O sea, no conozco, no sé el doctor si conoce de primera mano, pero en todas las investigaciones pues, la ocurrencia no Es es discriminada Sí, es similar. entre No hay hombres y mujeres, no hay discriminación de sexo. discriminación de sexo. ¿Y a partir de qué edad pueden evidenciarse en el paciente este tipo de comportamientos Bueno, por lo general hipocondríacos? son en adultos jóvenes, pues. Ok. Es raro, incluso es parte de los criterios de exclusión a la hora de hacer el diagnóstico, que este tipo de síntomas se presenten en pacientes mayores de 50 años. Por lo general son adultos jóvenes o en la etapa reproductiva, pues, y productiva. ¿Por qué? ¿Qué tiene que ver quizás la edad con todo esto? Bueno, la edad tiene que ver más que todo es la parte de la interpretación, ¿ok? Porque a medida que vamos incrementando en edad, en cuanto a nuestras estructuras de personalidad, nos vamos haciendo como más temerosos también. Mientras más jóvenes somos más osados. Entonces, esto hace que el paciente no sienta tanto miedo ante algún síntoma o algo que le aqueje. A medida que vamos incrementando en edad, el paciente como que está, en general, pues, más pendiente de lo que le puede estar pasando y que puede hacerle daño. ¿Cuán conscientes son estos pacientes de que el miedo que sienten muchas veces, o en todos los casos, quizás es irracional? Es un miedo que no tiene fundamento. Es que para ellos es difícil aceptar que no hay síntomas reales que estén provocando la interpretación catastrófica y esa ideación catastrófica que ellos tienen. Convencerlo, y por eso es un trastorno que al principio es difícil de tratar por eso mismo, porque ellos están convencidos de que sí hay una sintomatología que explique lo que está sintiendo. Entonces, rebatir eso es bastante difícil, incluso no solamente en la psicoterapia es difícil eso, rebatirlo, porque están convencidos y esa ideación persistente, para rebatirla, a pesar de toda la argumentación y toda la evidencia médica que se dé, es bastante fuerte la permanencia en toda su cognición, porque además a esto se le acompañan factores emocionales y de las estructuras de personalidad que puede haber. Y además, en eso del mantenimiento del trastorno, existe también si hay un ambiente sobreprotector que mantenga esos factores, esos síntomas. De esos factores de riesgo vamos a hablar en detalle un poquito más adelante, pero me quedo con quizás algo que tú decías, Ivonne, y tiene mucho que ver con la situación actual, esos factores ambientales que pudieran estar originando que aumenten los casos de personas hipocondríacas. Son quizás factores desencadenantes.